Días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera daros las gracias por la asistencia, tanto a los que estáis aquí presencial como virtualmente. Quiero agradecer en particular a Linie, tanto a Lourdes Villalustre como a Marisol y al equipo de Linie, al Servicio de Medios Audiovisuales, a la Oficina de Comunicación y, por supuesto, al Vicerrectorado de Políticas de Profesorado de nuestra universidad, en la organización de estas jornadas y, por supuesto, de esta mesa redonda, que para mí es un auténtico honor el poder coordinar como profesor de esta casa y, por supuesto, también como director de Departamento de Educación. Porque estar con tres personas de tanta trayectoria y de tanto prestigio en sus ámbitos, para mí es un auténtico honor. Ella es Paz Prendes, luego los presento. Más a vuestra izquierda tenéis a Miguel Ángel Montoya y a mi lado David Álvarez. Gracias a los tres por aceptar la invitación y especialmente, no de mérito David, pero especialmente a Paz y a Miguel Ángel por venir de fuera de Asturias para compartir esta mesa hoy. La estructura de la mesa va a ser la siguiente. Presentaré a cada uno de los ponentes. Ellos harán una primera intervención desde sus trayectorias, desde sus ámbitos de trabajo, para intentar plantear qué desafíos y retos tiene el profesorado y la universidad del futuro, y posteriormente formularé preguntas que intentaremos generar un debate entre los tres y luego, por supuesto, habrá un tiempo de debate, de intervenciones, tanto virtual como presencialmente, de quienes estáis en la sala. Para presentarles a ellos, debo decir que les pedí, más allá de la típica presentación del currículum, pues alguna anécdota, alguna cuestión que permitiera ver esa otra cara un tanto personal, afectiva incluso, si me permiten. Entonces, bueno, esa va a ser la presentación que voy a hacer. En primer lugar, Paz Prendes Espinosa es catedrática de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia, licenciada en Pedagogía y doctora de Ciencias de la Educación y directora del Grupo de Investigación en Tecnología Educativa. Es coordinadora del programa de doctorado en Tecnología Educativa y editora de la revista interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa. Su apoyo y su compañero de viaje ha sido Francisco Martínez Sánchez, y yo le contaba a ella que fue la primera persona con la que participé en un proyecto de innovación en mi trayectoria universitaria. Ella no lo sabía, pero bueno, nos hemos puesto corriendo al día. Aunque guarda una gran discreción con su ámbito personal, por supuesto, y lo separa del profesional, en esta presentación no puede quedar completa sin su reconocimiento a la familia, a su marido y a sus tres hijos. Ella podría ser un ejemplo de, no sé si lo pronuncio bien, de Kyokumama, es decir, una mamá educadora, podría decirse en castellano, a pesar de algún despiste puntual, perdiéndose en Maastricht cuando fue a visitar a un hijo, o de algún paquete de regalo que llegó a casa y resultaba ser un paquete muy grande de regalos, era un coche, cosas así muy personales. Y dos anécdotas que, aunque ella no me dijo, yo le pido ahora disculpas, como tenemos personas en común, he conseguido averiguar para intentar presentar un poco ese lado más humano. Gracias, Paz, por estar aquí en Oviedo. Llegaste anoche muy tarde y te vas hoy por la tarde y las agendas son complicadas en esta universidad. Y bueno, cuando quieras puedes intervenir. Gracias. Pues muchísimas gracias. Se oye, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, voy a ir aquí. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Oviedo, a Lourdes por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Cuento aquí con buenas amigas. Y esa indagación que ha hecho Alejandro de las anécdotas, la verdad que da para muchas comidas, meriendas y cenas, porque son anécdotas históricas. Y bueno, me había olvidado, es verdad que nos pidió una anécdota, yo ni me acordé, no le conté nada, pero ha hecho él sus propias pesquisas. Así que nada, bueno, un placer, muchísimas gracias. Y me toca empezar, que siempre es mejor, porque así no me repito con nadie. Sí. Así que, bueno, esta presentación que nos han pedido que hagamos pues es un poco sobre el profesorado y la Universidad del Futuro, desafíos y retos, que puesto así el título, pues suena como si uno tuviera una bola de cristal y pudiéramos averiguar cómo va a ser el futuro de la universidad. Así que el reto es preparar la propia presentación y luego volver aquí dentro de unos años, que espero que me vuelvan a invitar, y ver si acerté o no acerté y qué ha ido pasando, ¿no? Yo sí hay una cosa que tengo clara, y es que, bueno, la universidad del futuro no va a ser como la universidad del pasado, porque ya estamos viendo que está cambiando.
quizás para los que nos dedicamos a la tecnología educativa los cambios no van tan rápidos como a nosotros nos gustaría, pero es obvio que sí que estamos cambiando. Ya no estamos en esa universidad tradicional donde solo se estudiaba con los libros de la biblioteca y, pues bueno, los que somos de otras épocas recordamos las colas en la fotocopiadora para recoger los apuntes de las asignaturas. Eso ya no existe. Ahora todo se maneja en formato digital, todas las universidades tienen sus plataformas digitales y, por tanto, sí hemos podido ver en estos años cómo la universidad ha ido cambiando, ¿no? Ya digo que no a tanta velocidad como a algunos nos gustaría, pero sí que hay cambios. Y estos cambios, pues es indiscutible pensar que vienen asociados al entorno digital, a la sociedad digital en la que vivimos. La digitalización es uno de los procesos que ha ido cambiando de forma definitiva nuestra sociedad, nuestra forma de vivir en sociedad, nuestro perfil profesional, nuestros trabajos y también nuestro rol como docentes y el rol, por supuesto, de los estudiantes. Es una era digital en la que combinamos nuestra vida simultánea en nuestro entorno físico como el que estamos ahora y a la par estamos siempre conectados en línea. Estamos siempre pendientes del correo electrónico, de las redes sociales, de los mensajes que nos llegan. Estamos viviendo en esos dos mundos que confluyen uno con otro y que se interrelacionan y se interconectan estrechamente. En investigaciones que hicimos en la Universidad de Murcia hace unos años, analizando quiénes son nuestros contactos y nuestras redes sociales en el mundo presencial y en el mundo virtual, la investigación se hizo en centros de secundaria, llegábamos a la conclusión de que realmente hay una conexión muy estrecha. Es verdad que el mundo virtual y el mundo presencial, cada uno por su lado, son más amplios, pero se interconectan estrechamente, es decir, que aquellas personas con las que tenemos más relación las tenemos en el mundo presencial y en el mundo virtual y forman parte de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Me quedo con una de las frases de Leonhardt, un youtuber famoso, conferencista, que nos decía ya en el año 2016, en las próximas 2 décadas habrá más cambios propiciados por la tecnología que en los últimos 300 años. Es realmente el elemento clave para entender la sociedad en la que vivimos y es, por tanto, desde mi punto de vista, el elemento clave para entender también la universidad que hemos de afrontar y el cambio de esa universidad. En ese contexto de relevancia de los procesos de digitalización, tenemos 2 formas de afrontarlos. Siempre hay el camino intermedio, ¿no?, donde nos quedamos en el punto más equilibrado, pero se va a entender mejor si lo explico desde esta doble perspectiva de tecnofilia, tecnofobia, la digitalización como una oportunidad para la mejora, oportunidad para el progreso, oportunidad para aprovechar las posibilidades que tenemos usando tecnologías. Y en este contexto es fundamental plantearnos dónde queremos ir, cuál es nuestra meta y cómo queremos llegar a esa meta, ese proceso de cambio, cómo lo vamos a afrontar. Pero también podemos ver la digitalización como una amenaza, los peligros de las tecnologías, a dónde nos van a llevar, la deshumanización, todos estos miedos, ¿no?, e incertidumbres que nos genera el mundo de las tecnologías. Sobre todo, ahora mismo vivimos un momento en el que se está extendiendo una imagen de las tecnologías como, yo creo que se están demonizando, ¿no? Parece que la tecnología es como el mal de la sociedad y parece como que todos los problemas vienen asociados a la tecnología y esto nos está llevando otra vez, después de años defendiendo la digitalización de las instituciones educativas, pues nos está llevando ahora a un contexto social más bien contrario a las tecnologías. El querer volver a una escuela tradicional sin tecnologías, el negacionismo tecnológico, los males asociados al uso de Internet y los teléfonos móviles, y parece que el usar una pantalla pues como que, no sé, que nos va a convertir en robots y bueno, una serie de tópicos y mitos que otra vez se están extendiendo después de muchos años
de intentar combatir eso, que al final no dejan de ser mitos, porque la investigación científica, muchos de estos datos que generan tanto impacto social y tanto miedo, no están avalados en investigaciones científicas. Y si alguna investigación científica pone de manifiesto riesgos de las tecnologías, que por supuesto los hay, no los voy a negar, también hay muchas investigaciones que nos hablan del potencial de las tecnologías. Y al final yo creo que la estrategia nunca es de huida hacia atrás, ni de miedo, sino que la estrategia tiene que ser formativa, es decir, hay que formar a los estudiantes en todos los niveles educativos para que sepan hacer un uso seguro, un buen uso y un uso crítico de las tecnologías. Pero eso no pasa por eliminar las tecnologías de sus vidas, pasa por enseñarles a usar las tecnologías. Y esto en el contexto universitario nos lleva a plantear, respondiendo un poco a esa pregunta de la Universidad del Futuro, pues nos lleva a plantear una nueva idea de campus, nos lleva a plantear la innovación en el ámbito de la enseñanza y nos lleva a entender esas nuevas formas de aprendizaje que tienen los estudiantes. Cuando hablo de nueva idea de campus, piensen un poco, yo creo que en todas las universidades se está produciendo el mismo fenómeno. Y el COVID en este sentido marcó un antes y un después, y es que los estudiantes vienen menos al campus, hay menos vida de campus. Yo creo que esto es un fenómeno no solo de la Universidad de Murcia, de todas, y más allá incluso del contexto español, ¿no? Los estudiantes de repente se dieron cuenta de que se puede también estudiar en línea, que pueden mandar un mensaje y resolver una tutoría sin tener que ir al despacho, que determinadas situaciones formativas, pues mira, a veces en vez de estar en clase pues estoy haciendo un MOOC o estoy buscando documentos en internet. Bueno, descubrieron muchas posibilidades de las tecnologías. Y tenemos unos estudiantes, por tanto, que utilizan tecnologías y utilizan la inteligencia artificial, que al final hablaré de eso también. Con lo cual no tiene sentido negar la realidad del estudiante, pues son los que tenemos en las aulas. Me gusta mucho esta viñeta de Quino, del maestro Quino, de Mafalda, y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Pues esto es lo que tenemos que hacer en las universidades, enseñar aquello que los estudiantes van a necesitar cuando salgan a su contexto profesional, a buscar trabajo, cuando vivan en la sociedad del siglo XXI y cuando afronten las necesidades reales de ese contexto social y profesional. Pero claro, aquí la cuestión sería cuáles son esas cosas realmente importantes, qué es lo importante para los estudiantes, qué es lo importante para los profesores. Pensemos en cómo hacemos los planes de estudios, no siempre pensando en las necesidades del estudiante, qué es lo importante para las instituciones educativas, qué es lo importante en general para el sistema educativo como país y qué es lo importante para nuestra sociedad, ¿no? Y ahí lo dejo porque no es fácil responder a estas cuestiones, pero como reflexión sobre la Universidad del Futuro, pues yo me plantearía, ¿hay conexión entre lo que unos y otros pensamos sobre qué es lo importante? ¿Conectamos con lo que nuestros alumnos consideran o no importante? ¿Respondemos a las demandas sociales desde las instituciones públicas sobre qué es lo importante? Bueno, ahí dejo las preguntas que pueden dar juego a mucho debate después. Tenemos algunos documentos, avísame Alejandro cuando... Tenemos algunos referentes internacionales y nacionales, por ende, sobre qué es lo importante, y es la formación en competencias clave para el ciudadano del siglo XXI. La Comisión Europea nos lo viene diciendo desde el año 2006. No estoy hablando de ayer, estoy hablando de hace muchos años, hace décadas, y estas competencias pues las tienen ahí definidas, ¿no? La lingüística, la competencia STEM, la competencia digital, fundamental, el aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, el emprendimiento y la conciencia y expresión cultural. Así que, bueno, pues no hay que ponerse a inventar mucho porque lo tenemos definido. En relación a la competencia digital, hablamos de la necesidad de formar en competencias digitales a los estudiantes, pero para eso tenemos que formar también a los docentes.
Y bueno, les he traído ahí pues en este código QR, que luego bueno, la presentación se la puedo mandar a Lourdes si la quieren. Estos son 2 informes que coordiné. Es un proyecto de MetaRed TIC, del grupo MetaRed TIC, y se ha realizado una encuesta de autopercepción de competencia digital docente en Latinoamérica, en países iberoamericanos, y bueno, en el informe de 2021 se han analizado casi 40.000 datos, o sea que es una cantidad importante. En el de 2023, 18.000 y pico, un poco menos, pero tampoco deja de ser importante hablar de más de 18.000 docentes. Y bueno, pues más allá de todos los datos que tienen ahí, estos informes vienen a refrendar aquellos ámbitos, ¿no?, de competencia digital docente en los que parece necesario un mayor refuerzo. Y básicamente son 2. El de uso seguro, crítico y ético de las tecnologías, esa dimensión donde hablamos pues de, entre otras cosas, ¿no?, de proteger la propiedad de los datos, el hacer un uso seguro de los datos, y el de educación abierta, el ámbito de educación abierta, es el área que peores puntajes ofrece, el uso de prácticas abiertas, documentos abiertos, todo lo que son nuestras prácticas colaborativas, por ejemplo. Es curioso en estos informes que se pone de manifiesto un docente universitario que se reconoce hábil para diseñar y producir contenidos y materiales digitales, pero no tanto en las prácticas estrategias para compartirlos, para construir comunidad, para trabajar en equipo, para difundir lo que se hace, ¿no? Tenemos más conciencia de trabajo individual que conciencia de trabajo social. Este informe nos lleva estos datos nos llevan a la necesidad de plantear algunos kits, algunos elementos importantes, como es la necesidad de pensar en un diseño instruccional que incorpore tecnologías digitales, es decir, repensar el cómo enseñamos, y ese cómo enseñamos tiene que incorporar las tecnologías digitales. Pone de manifiesto también la necesidad de mejorar en el ámbito de la evaluación, el evaluar con tecnologías digitales, no solo enseñar con tecnologías, sino evaluar con tecnologías. Y un aspecto importante que a mí me gusta tocar también y no quería dejarlo de lado, y es el de la responsabilidad institucional, desde ese concepto de universidad del futuro, para entender que estamos formando a estudiantes que tienen que desarrollar sus capacidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Pero no solo formar a los estudiantes que tenemos ahora en las aulas para eso, sino pensar desde la responsabilidad social corporativa que las universidades públicas tenemos mucho que ofertar a la sociedad y tenemos mucho que hacer en el contexto social y podemos realmente contribuir a esa idea de progreso social. Y acabando ya, pues no puedo dejar de hablar de la inteligencia artificial, que de repente llevábamos muchos años oyendo hablar en informes internacionales, va a ser el boom, va a ser la revolución, pero no acabábamos de ver que llegaba, ¿no?, más allá de los informes y las investigaciones, y de repente en noviembre del año 2022, ¡boom!, llega ChatGPT. ¿Y esto qué es? Y nos ponemos todas las pilas, andamos en todas las universidades como locos, montando cursos, talleres, conferencias. Bueno, Bill Gates nos decía en 2015, no entiendo cómo hay algunas personas que no están preocupadas por la IA. Es decir, la IA ha venido a revolucionar absolutamente nuestro mundo y desde luego el de la enseñanza universitaria. Les recomiendo, aquí tienen también otro código QR, pues un número que sacamos en diciembre de este último año y es específico sobre inteligencia artificial y bueno, pues hay algunos artículos específicamente centrados en el impacto que va a tener la inteligencia artificial en las universidades. Así que bueno, pues y lo tienen, como es la revista que editamos en la Universidad de Murcia, pues también aprovecho y le hago un poquito de publicidad. Y ya sí que termino, Alejandro, para ajustarme al tiempo. Fundamental no pensar solamente en el profesor, en su aula, qué hace con sus estudiantes, sino pensar como institución en el concepto de universidad, y las universidades tienen que definir una estrategia digital, saber a dónde queremos ir y cómo queremos llegar, y una estrategia digital que pasa por la necesidad
de liderazgo, de personas que asuman la definición de esos planes, de esas estrategias y, en definitiva, que no sea el profesor solo con sus estudiantes y tomando solo decisiones para ver cómo trabaja en su asignatura, sino que realmente sea una estrategia de las instituciones si queremos que nuestras universidades respondan a esas necesidades sociales de la realidad que nos arrastra y que está ahí y que tenemos que afrontarla. La inteligencia artificial está ahí, los estudiantes la están usando, nos tenemos que preguntar los profesores qué vamos a hacer con ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paz. Como veréis, paso un cartel de 2 minutos porque el tiempo hay que cumplirlo. Gracias. Interviene a continuación Miguel Ángel Montoya Bayardo. Él es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, colabora con el Instituto para la Educación del Futuro y es director del Instituto para la Educación del Futuro Europa, aquí en España, y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Imparte clases en distintas universidades, autor de artículos de investigación, de publicaciones, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias. Felizmente casado, orgulloso también y padre de 2 hijos, y pertenece, aquí un detalle interesante, al Mecate Blue, que es un club de cocina de Guadalajara, en México, desde hace 25 años. Pero curiosamente él mismo me transmite que a pesar del tiempo no ha mejorado sus habilidades culinarias. No sé si es porque falta tecnología o educación del futuro en esos talleres. Muchísimas gracias. Es el alumno. Miguel Ángel, cuando quiera, gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la Universidad de Oviedo, a la facultad, a su decano Celestino. Alejandro, gracias por preparar esto y un honor compartir con David y con Paz. Y sí, tal cual, Paz, pues ya puedo obviar y decir que estoy de acuerdo con lo que dice Paz y el que sigue. Pobre de ti, David, pues a ver ya que te toca, ¿no? Muy de acuerdo y creo que quiero aprovechar los primeros minutos para explicar un poquito qué es el TEC de Monterrey, explicar un poquito cómo vemos la Universidad del Futuro nosotros, qué hemos hecho en concordancia a la Universidad del Futuro, y luego comentar un poquito qué hace el Institute for Future of Education y qué hacemos en este Instituto del Futuro de la Educación en Europa, ¿no? Que es donde tenemos una de las oficinas. El TEC de Monterrey es una de las universidades privadas más grandes de América Latina, ¿no? Tenemos 96,000 alumnos en 24 distintas ciudades de México, tenemos 11,000 profesores, tenemos más de 350,000 egresados, tenemos más de 150,000 personas estudiando educación continua, educación ejecutiva, ¿no? Lifelong Learning, tenemos 44 programas de carreras, desde medicina hasta letras hispánicas, una poderosa escuela de ingeniería, pero también de negocios, de arquitectura, de diseño, de humanidades, de ciencias sociales, de gobierno. Tenemos 11 doctorados, más de 40 maestrías, fuimos pioneros en las maestrías en línea hace 30 años, ¿no? Teníamos que alquilar el satélite, imagínense ustedes cómo hacíamos esas cosas entonces, ¿no? Tenemos suerte y nos va bastante bien en los rankings, ¿no? Estamos en el número 30 de las universidades privadas del mundo, estamos entre las 180 mejores universidades del mundo según el QS, estamos como la primera universidad del mundo según para América Latina, según el Times of Higher Education, estamos muy bien situados en los rankings estos de emprendimiento. Tomemos los rankings como lo que son, ¿no? Nada más rankings, no otra cosa. Entonces, es importante comentar, somos una universidad privada, pero non-for-profit, ¿no? O sea, no tenemos un dueño que nos exige utilidad, sino es como que sería una fundación aquí en España, ¿no? Si es que después del proceso de educación e investigación que da dinero, que normalmente no, pues se reinvierte en la universidad, no es que se reparte entre unos accionistas o un fondo de inversión, ¿no? No es el caso, ¿no? Tenemos una presencia mundial, aquí también en España, muy potente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros con respecto a la Universidad del Futuro? Pues nosotros creamos algo que es el modelo TEC 21, que trata de integrar todo lo que dijo Paz, ¿no? O sea, modificamos totalmente todos los currículums, cambiamos las clases por unidades formativas, basamos la educación en competencias y en un programa de retos, ¿no? Es lo que hicimos. Dividimos los programas académicos, los cambiamos, incluso duración. En México es común que las carreras duren entre 4 años y medio y 5, las modificamos a 4 años, las dividimos en 3 los caminos. Primera, tercera parte es exploración, que el estudiante sepa más o menos qué es lo que quiere, después lo enfocamos y después lo especializamos, y en la mayoría, en casi todas las materias, tenemos un reto real. Lo que tengo que hacer es que tenemos casi 10,000 socios empresariales entre empresas, instituciones, ONGs y gobierno, porque todo tema va ligado a resolver algo real en el momento de la clase.
¿no? Entonces nuestros profesores, además de ser profesores, ser doctores, publicar, tener los papers, pues por algo están en los rankings donde están, pues también se han convertido en unos socios de la, pues ¿cómo lo diría yo?, de la realidad, ¿no? Y cada reto es distinto cada semestre, ¿no? Entonces, eso ya se imaginan, eso ha fomentado, o hemos tenido que llegar ahí después de una capacitación potentísima a todos nosotros, a todos los profesores que pasamos por ahí, ¿no? Y sí, lo que nosotros nos hicimos exactamente esa pregunta que hace Mafalda y que Paz pone aquí muy bien, ¿qué es lo importante, no? Y como nosotros quizás no tenemos forzosamente la respuesta, pues lo estamos preguntando a la sociedad cada semestre en la práctica, ¿no? Entonces es un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? Cualquier información del módulo Tech 21 está en la página web, le pueden picar y ahí seguramente está mejor explicado que como yo lo haga. En paralelo, como tenemos como siempre en el ADN del TEC ha estado la innovación educativa, nos dimos cuenta que se acercaban muchas universidades del mundo, fundamentalmente América Latina, pero del mundo, a preguntarnos cómo le hacíamos, ¿no? Y después en un análisis que hicimos con Scopus, nos encontramos que éramos la universidad que más publicábamos de innovación educativa del mundo, pero por mucho somos la primera. Entonces eso hizo en todo este contexto y en querernos enfocar en que se creó este Instituto del Futuro de la Educación. Es decir, es un instituto independiente de las facultades, no depende de ninguna facultad, depende directamente de la presidencia o del rectorado del TEC. Y este instituto lo que hace es profundizar en el estudio de cuál es la educación del futuro y qué se necesita. Ahora, claro, la cabra tira al monte, ¿no? Nos llamamos Tecnológico Monterrey. Claro, lo primero que empezamos a hacer son cosas de tecnología y aquí Paz no me lo deja mentir, que hace un poco me comentó que estuvo en un evento ahí online, pero no solo hacemos tecnología, sí hacemos mucha cuestión de tecnología en el aula, pero no solamente, también estamos muy preocupados en estudiar las modificaciones del currículum, estamos muy preocupados en todo este asunto de microcredenciales, estamos francamente preocupados y trabajamos mucho en el futuro del trabajo. Yo creo que no podemos desligar el futuro de la educación del futuro del mercado laboral, sea cual sea este, ¿no? Y también a la vez estamos muy preocupados por las políticas públicas para la educación y para su futuro. Entonces esas son las líneas de investigación donde trabaja el instituto, hacemos investigación, hacemos consultoría, sociedad, no tenemos grados académicos, eso los tiene la Escuela de Educación del TEC, no impartimos clases como instituto, todos impartimos alguna clase en el TEC, eso lo hacen en las escuelas, ¿no? Bajo este esfuerzo creamos el Instituto del Futuro de Educación en Europa, ¿no? Recibimos una invitación del gobierno de Cantabria y están nuestras oficinas en el Seminario Mayor de Comillas en Cantabria, bellísimo edificio y bellísimas vistas muy cerca de aquí. Pero en realidad estamos aquí en Europa con una presencia para toda Europa, ¿no? Estamos ampliando las operaciones a Bilbao, ya tenemos investigadores contratados en Madrid y ya también tenemos un investigador en Barcelona. Entonces lo que estamos buscando es una presencia nacional. ¿Para qué? Pues que queremos aprender con los docentes y con los investigadores europeos sobre estos temas del futuro de la educación. Entonces queremos colaborar, somos una fundación privada aquí, nos dimos de alta como una fundación privada, de lo cual bueno, me eligieron a mí como su director, ¿no? Con nuestro patronato, donde hay distintas personas importantes del TEC, pero tenemos una presencia aquí en España. Entonces estamos felices de colaborar y presentar. Y aprovecho estos minutos pues nada más para presentar eso y para agradecer de nuevo. Encantado de en la discusión aportar un poquito más. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Miguel Ángel. David Álvarez García es profesor doctor, titular de universidad del área de Psicología Evolutiva de nuestra universidad y actualmente director del área de docencia, dependiente del Vicerrectorado de Políticas de Profesorado de nuestra universidad. Imparte docencia en el Máster de Formación de Profesorado en Educación Secundaria, en el Máster en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria. Y entre su actividad actual de gestión cabe destacar la implementación del programa de docencia. Yo te agradezco personal e institucionalmente el que tengamos este programa, con sus imperfecciones que se irán mejorando, pero que sin duda creo que ha venido para quedarse y para intentar mejorar la docencia de nuestra universidad. Para los que no son de la universidad, el programa Docentia es la evaluación de la calidad de la actividad docente del profesorado. Como aquí hay profesorado que no es de la universidad, por eso lo explico. Con respecto a la anécdota, se me ocurre, me dice él, que una es que no solo es profesor de esta casa, sino que también fue alumno, porque aquí estudió psicología cuando se impartía en este mismo edificio. Y yo añado alguna más, pasa largas sesiones viendo voleibol por motivos personales. Yo hago pesquisas para enterarme de todo. David, muchísimas gracias. Bueno,
muchas gracias Alejandro y muchas gracias por la invitación a Liné, a Lourdes y a su equipo. Bueno, yo circunstancialmente soy director de área de docencia. Realmente, como bien ha dicho Alejandro, yo soy un docente más de la casa y estoy muy agradecido de eso, de participar y de compartir con Paz Prendes, con Miguel Ángel también, esta sesión, esta hora. Bueno, ante la pregunta de cuáles son los desafíos y los retos con los que se encuentra la universidad, yo diría que sería adaptarse a los cambios en la sociedad, ¿no? La universidad se debe a la sociedad y tiene que adaptarse a los cambios principalmente en dos líneas, diría yo. Atendiendo a los cambios, a un aumento de la diversidad del alumnado y, por otro lado, en los cambios tecnológicos, en los que ya creo que nos hemos ya centrado bastante a lo largo de las diferentes sesiones, comunicaciones, se ha hablado mucho de ello, pero hemos hablado menos de la diversidad del alumnado, diría yo. Y bueno, tal vez por deformación profesional, en el sentido de que me interesa bastante la convivencia escolar, que es lo que yo realmente es mi temática, mi especialización, de lo que yo investigo, pero realmente voy a hablar un poquito acerca de esto y luego voy a pasar a hablar de lo que más puedo hablar como director de área, que es el tema de la evaluación, y ciertamente tiene su importancia. Entonces, con respecto al tema del aumento de la diversidad, diría que afortunadamente hay cada vez una mayor diversidad en el sentido, por ejemplo, de que afortunadamente más alumnado con necesidades educativas especiales o específicas pueden participar en nuestras clases. Y alumnado con una dificultad visual severa, alumnado ciego, por ejemplo, llega alumnado TEA, ¿no? Lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, ¿no? Ya ha cambiado la nomenclatura. Tenemos ese tipo de alumnado que puede presentar dificultades de acceso al conocimiento o también puede tener ciertos problemas de integración dentro del aula, que propiamente no son tareas que parece que afecten a la docencia universitaria, pero cada vez más debemos de considerarlas como parte de nuestro trabajo. Los centros tienen que tener un plan de acción tutorial y realmente dentro de nuestro trabajo como docentes tenemos que enseñar con un rigor en lo que refiere a nuestra especialidad, pero no tenemos que perder de vista esta parte de integración, esta parte humana y de permitir y facilitar el acceso al aprendizaje por parte de la mayor parte del alumnado posible, ¿no? Independientemente de, en condiciones de la mayor igualdad. Y aquí, de hecho, Alejandro es experto en inclusión, y yo simplemente cito y lanzo esta idea como reto a futuro. Desde luego, la importancia de la sensibilización sobre esto al profesorado, que haya estructuras de asesoramiento al profesorado. Aquí está el papel de la UNEO en esta universidad y simplemente lanzarlo como uno de los retos. Siguiendo por esta línea de la diversidad del alumnado, yo creo que también cabe reflexionar acerca del papel de la internacionalización, el deseo de captar al alumnado internacional, al alumnado extranjero y las dificultades o los retos que ello supone, ¿no? Yo vengo de una mesa de comunicaciones en las que una de las ponentes hablaba de que en su clase había un grupito de los Erasmus separado y por otro lado los demás, ¿no? Entonces, el integrar, el facilitar, el solucionar, el suplir problemas en cuanto al idioma, tal vez una formación diferente o qué sé yo, más floja o del alumnado que no puede llegar a otros países, también forman parte de los retos ante los que nos tenemos que encontrar, más allá de lo que es la tecnología y de cosas que efectivamente son muy importantes y a las que hemos dedicado mucho tiempo en estas jornadas, y así debe ser, pero no debemos descuidar otros temas importantes, como digo. El tema de la diversidad en cuanto a la edad de nuestro alumnado, nuestro futuro alumnado. Por cuestiones demográficas, el alumnado que tradicionalmente viene a la universidad, que es de 18 a 23 años más o menos, pues va a ir decreciendo. Y la universidad va a tener que replantearse su futuro también en este sentido. Y va a haber que abrirse al alumnado adulto, que requiere una formación continua, con otro tipo de titulaciones. Se ha hablado de microcredenciales. El tipo de formación que se da en el TEC puede ser muy oportuno para este tipo de perfil. Pues esto también hay que replanteárselo en el diseño de nuevas formas de titulación, nuevos perfiles de acceso, facilitar el acceso, incluso se ha planteado, ligado a las microcredenciales, a personas que no cumplirían los requisitos de acceso a la universidad, pero aún así abrirlo. Pues también es una línea de reflexión y un reto más de la universidad, no cabe duda. Y también hay que tener en cuenta que la diversidad de edades
supone una diversidad de intereses, una diversidad en el aula, alumnado adulto, alumnado más joven, con diferentes intereses, inquietudes o bueno, una diferente incluso implicación en el aula y también una experiencia que pueda compartir por parte del alumnado de su experiencia profesional. Bueno, todo este tipo de cosas van a ir llegando cada vez más a nuestro ámbito universitario y hay que tenerlo en cuenta. Centrándome ya en el tema de la evaluación, ¿no?, que probablemente es lo que desde el punto de vista de mi actual cargo yo pueda aquí hablar con mayor conocimiento, me gustaría plantear la importancia de la evaluación de cara a la mejora de la docencia universitaria. Y es que si tenemos que adaptarnos a los cambios en el tipo de alumnado que nos llega, también cambios en la transición digital, incluso la transición verde también, de otro tipo de componentes. Bueno, para ello, para cambiar, para poder mejorar nuestra docencia, adaptarnos, es fundamental la formación. Y para encauzar, orientar la formación, es fundamental evaluar al profesorado en cuanto a sus potencialidades, a las buenas prácticas que esté haciendo y también a lo que pueda ser mejorable. Y cuando se habla del programa Docentia, que ciertamente en esta universidad es de muy reciente implantación, en otras ya tienen una mayor tradición, pues el objetivo final realmente es ese, es ayudar a la institución y ayudar a las personas evaluadas a mejorar su docencia. Ese es el objetivo final, ¿no? En su momento adquirió más fama o mayor interés por su conexión con el tema del sexenio de docencia, pero realmente, siendo eso importante, no cabe duda, el tema del dinero siempre es importante, realmente el objetivo último es mejorar la docencia, así debe ser entendido. De tal manera que al evaluar el profesorado, pues individualmente cada evaluado pueda tener un informe con los aspectos más destacados o los aspectos a mejorar en su docencia, y también a nivel institucional se puedan tener unos informes generales que permitan destacar buenas prácticas y también qué habría que mejorar en el profesorado que haya sido evaluado. Esa es la clave del programa Docentia. Bueno, pues efectivamente, con la LOSU las universidades pues, tienen que obligatoriamente evaluar permanentemente la calidad de la actividad docente de su profesorado, y dentro del programa Docentia, de manera explícita, se indica que las universidades deben vincular el plan de formación docente a los resultados de las evaluaciones como una consecuencia. Es una cuestión explícita. Tenemos que darnos cuenta de la diferencia con lo que se venía haciendo hasta el momento, el tema de los quinquenios. Es una cuestión que no depende de cómo haya sido esa docencia, sino que tiene que ver simplemente con el tiempo que se ha trabajado como docente. El cambio es claro, ¿no? El objetivo es muy diferente. El papel en un quinquenio por parte del docente es totalmente pasivo. Bueno, totalmente, es pasivo. Y en cambio, con una evaluación mediante Docentia, se exige que el profesorado sea activo en su propia evaluación. Es decir, que reflexione sobre lo que está haciendo, busque las evidencias de acuerdo a los criterios que se evalúan, y a partir de ahí, se tenga un resultado de su evaluación y se le den ciertas orientaciones. Inicialmente las orientaciones se planteaban hacia las personas con una evaluación desfavorable, pero realmente lo que pide la ANECA, y de hecho es una respuesta que nos ha dado a la implementación que hemos hecho, es que deberíamos de dar itinerarios formativos a todos los que se evalúan, a todos, con lo que ello supone, claro. Tenemos más de 2.000 docentes en la Universidad de Oviedo y deberíamos de hacer esto de acuerdo con la ANECA, y ahí andamos, pero no es sencillo. Bueno, pues continúo con esto. Es un reto, ciertamente. Bueno, ya que estamos hablando de retos, comento básicamente las líneas básicas de docencia por si alguien no las conoce, muy brevemente. Ya no solo es una cuestión de tiempo, de trabajo, de años trabajando como docente, sino que se evalúa las actividades que se han realizado, entendiendo por actividades docentes, teniendo una visión amplia de las actividades docentes, ¿no? La planificación de la docencia, el desarrollo de la docencia y los resultados de la enseñanza de la docencia. Y además, eso se evalúa atendiendo a diferentes fuentes de información. Lo que nos envíe el propio docente evaluado, lo que nos diga el alumnado,
a través, en este caso, de las encuestas de evaluación de la docencia, y también lo que nos digan los responsables académicos, que en la práctica se concreta en direcciones de centro y de departamento. Es decir, que cambia bastante con respecto a lo que, a lo que hasta el momento se viene haciendo, al menos en esta universidad. Además, hay que tener en cuenta que muchas de estas cosas están en los propios registros universitarios y que cuando la universidad crea un certificado no debe pedírselo al solicitante. O sea, hay que recogerlo y hay que tener una estructura informática para que ello funcione y facilitar al máximo, dentro de la complejidad que tiene, facilitar al máximo la tarea de evaluación. Por lo tanto, el reto está en desarrollar la aplicación, en la automatización del acceso a las evidencias, en en seleccionar buen profesorado que quiera colaborar como evaluador, que evalúe a compañeros, a compañeras, lo cual también supone un esfuerzo por su parte, claro está. Se selecciona profesorado que cumpla con unos requisitos, unos criterios de calidad, y ciertamente la gente que ha tenido bien colaborar con nosotros los cumple, ha tenido una formación en la medida de lo que hemos podido para que pueda desempeñar su trabajo, que conozca la aplicación. Es decir, que todo ello también se suma en el esfuerzo. La participación de las direcciones de centro y de departamento, que al final van a tener que emitir un informe para cada evaluado. Luego ese plan de formación individual que les decía. Bueno, como digo, ciertamente es un reto en el que ya otras universidades se han embarcado ya hace tiempo y ya tienen sus modelos certificados y trabajan sobre ello ya cotidianamente. ¿Qué problemas plantea? Plantea diferentes problemas, plantea diferentes dificultades. Les decía, informantes, alumnado, el propio evaluado, direcciones de centro de departamento. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta la opinión del alumnado. ¿Participa el alumnado en las encuestas de evaluación de la...? Pues poco. En algunas titulaciones más que en otras, en algunas asignaturas más que en otras. Ya eso limita el asunto en cuanto a la representatividad de la información que tengamos. Y es más, limita en cuanto a las posibilidades de que el docente se pueda presentar a la evaluación, ya que si no tiene encuestas válidas o representativas, mejor dicho, pues no podría ser evaluado realmente, con lo que ello pueda tener impacto para acreditaciones, aunque bueno, se podría dar un certificado diciendo que no es evaluable por tal motivo, pero realmente bueno, sería un problema. Por un lado, el alumnado, un reto, captar, convencer al alumnado acerca de la utilidad, que es realmente como hay que convencerlo, la utilidad de la encuesta. Es la manera de que responda bien y con ganas, es que entienda que es útil. El hecho de utilizar incentivos, que hay algunas universidades que lo hacen, pues bueno, puedes incentivar a que lo hagan, pero nadie te dice que lo va a hacer con ganas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, quiero decir, que en sí mismo es un reto y de por sí, y cualquier discusión acerca de eso, de la docencia, tal, acaba yendo al tema de las encuestas. Es que tampoco quiero canalizarlo hacia allí, porque acabamos siempre hablando de lo mismo, pero ciertamente es un problema. Y por otro lado, bueno, de cara al tema de los volviendo informantes, no quiero extenderme, hay que tener en cuenta eso, que cada solicitud es evaluado en la Universidad de Oviedo por 2 evaluadores, ¿no? Que luego se ve si coinciden o no en sus evaluaciones, y además es evaluado por las direcciones de centro de departamento, como digo, ofrecen sus informes. Los evaluadores, digamos, el evaluador no sabe quién le ha evaluado en cuanto a la bolsa de personal evaluador, pero obviamente sí sabe quién es su director del centro, su decano o decana, director o directora de escuela, sí lo sabe, quién es el director o la directora de departamento, sí lo sabe. De tal manera que a la hora de contestar, de realizar el informe, pues obviamente puede llegar a haber, o sea, bueno, puede que sí, puede que no, pero podría llegar a haber algún sesgo, por ejemplo, por temor a que luego, años después, se cambien las tornas, ¿no? Porque aquí estamos de paso, yo como director de área estoy de paso, estoy haciendo lo que puedo, pero estamos de paso, quiere decir, pueden cambiar las tornas y eso puede afectar a la evaluación, ¿no? Al informe que se recibe. Y eso ciertamente es un problema. El tema de la autorreflexión, que es el otro informante, el propio docente, la autorreflexión. Hay quien nos ha dicho, hay personas que nos han dicho de que ¿por qué pedimos una autorreflexión? ¿Por qué? Pues porque la pide la NECA. aparte de porque ciertamente creemos en su utilidad. Pero aparte de eso, hay quien nos ha dicho ya, pero es que la autorreflexión puede beneficiar a ciertas especialidades y perjudicar a otras. No escribe todo el mundo de la misma manera, no sabe argumentar o no está acostumbrado a argumentar de la misma manera, no se utiliza un vocabulario educativo de la misma manera. Bueno, pues es cierto. ¿Qué podremos hacer? Pues intentar reducir los sesgos lo máximo posible, hacer unas buenas rúbricas que permitan ir eliminando
estas posibles sesgos. Bueno, y ya por ir terminando, la dificultad de... Bueno, como veis, no voy a hablar más de la evaluación porque presenta estos retos y otros muchos. Sí que voy a terminar diciendo una cuestión, ya para finalizar, y es la importancia que deberíamos de dar como reto de cara a la futura docencia, la importancia que deberíamos dar a la docencia basada en evidencias. Hay muchas innovaciones, pero no, ni mucho menos no todas ellas, basadas luego con unas evidencias que las avalen en cuanto a su eficacia. Entonces yo destacaría la importancia de los proyectos de innovación que se puedan seguir con un rigor, ¿no? Y que luego esos resultados en cuanto a la eficacia y en qué condiciones y contextos ha ocurrido esa eficacia, ha tenido lugar esa eficacia, pues eso, es importante participar o potenciar proyectos de innovación que se realicen de esta manera, de tal forma que se pueda luego trasladar a la formación que reciban los docentes y dé lugar finalmente a una mejora de la docencia. Y bueno, por mi parte, de momento esto. Si sale algún otro tema, pues... Muchísimas gracias a los tres por vuestra intervención, por ajustaros al tiempo. Desde vuestras diferentes trayectorias habéis comentado, lógicamente, aspectos comunes, la necesidad del cambio, de ser, voy a plagiar la palabra, socios de la realidad, que en el fondo es lo mismo que comentaba también Paz, la importancia de lo que es importante, el para qué, que lo comentaba también David, la docencia basada en evidencia. Tenemos una serie de preguntas, al menos yo las tengo aquí planteadas, pero quizás todo lo que habéis planteado y comentado yo creo que puede suscitar un debate interesante. Y como yo tengo preguntas aquí en la recámara, prefiero guardarlas y aprovechar el tiempo, porque casi siempre en estos foros dejamos 5 minutos al final y nos vamos corriendo. Entonces tenemos tiempo para poder debatir, para poder plantear dudas o cuestiones, si no ya tengo yo aquí preguntas para lanzaros. ¿Alguien, tanto virtualmente como en la sala, plantear alguna reflexión, pregunta, comentarios? Hola, buenos días. Gracias por la organización, por crear este espacio. Y la verdad, yo creo que dentro del imaginario educativo sobre la universidad, la inteligencia artificial es parte de las distopías y utopías, ¿no? El tema de la algoritmización de la docencia, todo esto está generando mucho debate. No solo técnico, sino educativo en el fondo. Para visualizar la universidad, para visualizar la educación, debemos empezar por saber qué papel, qué representa la inteligencia artificial para la educación. Y en esto, por lo menos yo estaba pensando y quería saber vuestra opinión, la inteligencia artificial, ¿cómo la entendemos? ¿Como parte de un entorno tecnológico, de un ecosistema tecnológico, parte de un entorno, un propio entorno, como material educativo o como un agente educativo más? Entonces, porque definirlo es significativo, porque de la definición de esta situación depende los problemas que nos planteemos, dependen los problemas de investigación y depende también de esta caracterización las expectativas que nos montemos sobre la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias. Libremente, si queréis intervenir en un orden particular o tomar la palabra, sentiros. Bueno, la inteligencia artificial es el tema estrella. Los que nos dedicamos a la tecnología educativa, pues venimos viendo cómo desde que surgió el boom, ¿no?, con ChatGPT en noviembre del 22, pues estamos dando cursos, talleres, conferencias y parece que la investigación todo circunda en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Intentando responder un poco a las preguntas, porque son varios los tópicos que ha tocado Cristóbal en la pregunta. Yo creo que depende de para qué y en qué contexto la quieras usar, porque al final estamos hablando de herramientas digitales. Lo que pasa es que son herramientas digitales muy potentes,
Yo hablo, pues en ese monográfico que les decía, tengo el artículo de presentación y yo hablo de 4 momentos históricos en lo que es el cambio educativo influidos por tecnologías, ¿no? Y en esos 4 momentos históricos que hemos ido viviendo, el último es la inteligencia artificial. Para mí es el equivalente al surgimiento de Internet. Cuando surgió Internet y de repente todos nos empezamos a plantear qué suponía eso en educación, ¿no? El cambio tan enorme, no solo en el mundo de la enseñanza a distancia y esa fase de cambio al e-learning, sino también en nuestro mundo presencial. Pues yo creo que una revolución semejante es ahora con la inteligencia artificial y yo creo que tiene todo tipo de aplicaciones, desde el punto de vista de las organizaciones universitarias, pero también desde el punto de vista del docente y del estudiante. Para el estudiante, intentando concretar una respuesta, es una herramienta más de su entorno personal de aprendizaje, eso que conocemos como el PLE o lo que otros autores llaman las ecologías de aprendizaje. En definitiva, las estrategias y las herramientas que los estudiantes utilizan para aprender. Pues si hasta ahora venían utilizando las herramientas que tenían del mundo digital, Internet, las redes sociales, la videoconferencia, los MOOC y todo esto, ahora resulta que también tienen las herramientas de inteligencia artificial. Unas herramientas que les ayudan a escribir, que les ayudan a pensar, porque piensen que con la IA cogen un documento, le hacen preguntas al documento, la IA te responde como si ellos hubieran leído el documento, les ayuda a redactar, a hacer informes, a hacer imágenes, a analizar datos. Es decir, es que es un ayudante académico impresionante el que ellos tienen, con lo cual están viendo su entorno de recursos muy enriquecido con todas las herramientas de IA. Para el profesor tenemos múltiples utilidades. Yo hace poquito di un curso en una universidad y lo organizé en los 3 ámbitos de nuestro perfil: investigación, docencia y gestión. Son herramientas que nos van a ayudar con la gestión, que nos van a ayudar en la investigación y que nos van a ayudar en la docencia. Y desde el punto de vista del sistema, por supuesto, la IA viene también a cambiar no solo cuestiones de gestión académica, sino todo lo que es ese perfil de las universidades. Yo creo que son, al final, herramientas digitales, pero tan potentes en sus utilidades que suponen una revolución, que va más allá del cambio o va más allá del concepto de innovación. Es una auténtica revolución. Además es muy rápido el cambio porque nos exigen, es impresionante el ritmo al que surgen las herramientas y la cantidad de utilidades que tienen, ¿no? Yo que ando todo el día jugueteando con aplicaciones, les aseguro que no doy abasto a autoentrenarme en la cantidad de cosas que hacen, pero es que entras un lunes en una aplicación, te registras, empiezas a usarla y entras al lunes siguiente y dices, sí, ya es distinto, ya hace cosas nuevas. Desde búsquedas de información, que os quedáis apabullados con lo que es la búsqueda que nos hacen las herramientas de IA, a ayudantes de redacción, herramientas de productividad, de análisis de datos. Yo lo siento por los expertos en estadística, pero se acabaron los cursos de estadística, de SPSS y de todo porque te lo resuelve la IA. O sea, es impresionante. Entonces no podemos estar ajenos a esa realidad que va más allá. Hablabas del imaginario, ya no es el imaginario, era el imaginario cuando nos hablaban de va a venir la IA. Pero es que ahora no es va a venir, es que ya las tenemos. Herramientas, además, otra de las claves que tienen, y ya termino para dejar pasar a mis compañeros, es que son muy sencillas de utilizar. Yo incluso ya hemos dado 2 ediciones de un curso para personas jubiladas a través de una fundación y la primera vez que lo dimos, hace 1 año y pico, íbamos también como con pies de plomo, ¿no? De decir, pues, a ver qué tal resulta. Y les entusiasma. O sea, llevamos ya como 3 o 4 ediciones, hemos ampliado las horas, los que vienen a uno repiten en el siguiente porque quieren seguir aprendiendo, porque son muy sencillas de utilizar las herramientas de IA, que fue en su momento lo que caracterizó el boom de la web 2.0, ¿no? Porque eran herramientas sencillas de utilizar, pues estamos ahora
en esta nueva revolución con la IA. Así que les animo a los que no hayan curioseado aún ninguna herramienta. Hay muchísimos catálogos y para cualquier cosa que se puedan imaginar se van a encontrar una herramienta de IA que les ayude a mejorar su vida. Gracias. Yo también, aprovechando la pregunta y la inspiración, las preguntas inspiradoras que ya nos había mandado Alejandro desde antes, yo donde lo preparé y donde lo centré un poco es la IA para la docencia y la figura del profesor. Yo creo que por los que estamos aquí, todos profesores, en su gran mayoría, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pensando desde nuestra experiencia? Y lo que nosotros hemos encontrado es que definitivamente la IA tiene un valor dentro del aula. O sea, personalizar la experiencia del aprendizaje tiene valor en el aula, pero lo que nos vamos encontrando nosotros es que parece que tiene mucho más valor fuera del aula. Es decir, lo que sucede fuera del aula, y nosotros estamos trabajando en el TEC en un TEC Boot, que ya lo tenemos, pero nuestro sueño es tener un boot por clase, por asignatura, ¿no? Donde vaya respondiendo a las preguntas de fuera del aula o durante las actividades del aula de los estudiantes. Es lo que nos hemos encontrado. ¿Y qué es lo que piensan nuestros profesores o cómo es la relación entre la IA, los profesores y los alumnos, ¿no? Y creo que, generalizando como siempre, ¿no?, encontramos como tres grupos o tres casos, ¿no? Uno, donde el profesor le entiende, ha jugado con ella, le entiende, la usa y los estudiantes también. Esos cursos son exitosísimos, ¿no? Y en las evaluaciones, que ya decía por ahí David, que acá también las contestan más que aquí, pero tampoco te creas que todos, pero bueno, inventamos, bailamos, cantamos, a ver qué hacemos para que las contesten, ¿no? Les va muy bien, son cursos exitosísimos, ¿no? Después están los que no la aceptan, ¿no? Los docentes que la niegan, ¿no? No la aceptan, esto no es, no, y se acaban enfrentándose a la inteligencia artificial, lo que lleva eventualmente a enfrentarse con los alumnos. Lo que sucede ahí es un caos, porque los alumnos sí la conocen, los alumnos sí la usan, ¿y qué es lo que pasa? El profesor queda relegado de esa clase, ¿no? Entonces es el otro grupo. Y los que la usan mal, los profesores que la usan mal porque seguramente el director lo obligó o la institución lo obligó, ¿no? O sea, tienes que usar IA, pues ahora uso IA y la uso mal, ¿no? Y también en las prisas y por estar de moda o porque el jefe me dijo y le voy a hacer caso, ¿no? Y en estos casos funciona bastante bien mal, porque los estudiantes se dan cuenta que el profesor lo está usando a fuerzas y no lo conoce, ¿no? Y no sé cuál sea más peor, ¿no? Pero seguramente también es porque los obligas, ¿no? ¿Por qué obligas a los profesores si todavía no están preparados? O porque el profesor por sí solo no buscó lo que puede sumar. Entonces, un poquito como la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Con muchos errores también y aciertos algunos, pero es por donde vamos. Gracias. Bueno, nada, simplemente quizás sea redundante, pues bueno, destacar la utilidad que puede tener para la docencia en el sentido de como recurso educativo más, pero también no olvidar la importancia que tiene profesional, fuera, como bien decía Miguel Ángel, de que hay recursos que se utilizan a nivel profesional y que tiene que ser también objeto de enseñanza. Por ejemplo, en el ámbito de la psicología, pues hay ciertas aplicaciones con este tipo de tecnologías que permiten hacer ciertos diagnósticos que pueden decir, bueno, pues lo mejor es ir a un profesional y que el diagnóstico lo haga un profesional. Bueno, pero quien defiende este tipo de aplicaciones dice, bueno, pero igual hay personas que no tienen acceso a esos profesionales, ¿no? Pues por el contexto en el que vivan o por lo que sea. Bueno, pues puede ser una herramienta interesante. Bueno, pues este tipo de cosas, como digo, también tiene que ser objeto de enseñanza actualizada en las aulas, ¿no? La inteligencia artificial aplicada a los ámbitos profesionales de cada disciplina. Muchas gracias a los tres. ¿Hay alguien más que desee intervenir? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Hay dos. Empezamos por aquí, si os parece, y luego ahí. Buenos días. Mi pregunta era para el director de área. Si les consta que los alumnos no quieren hacer las encuestas de calidad, que por más que les insistas y por más que lo intentes, no las hacen, ¿no se plantean que uno de los requisitos indispensables para pedir docencia sea esas encuestas, que estés haciendo cursos, viniendo a jornadas, haciendo proyectos docentes, todo lo que está en tu mano, y que luego no puedas acceder a pedir este tipo de cosas por una cuestión que se te escapa totalmente y que muchos, yo puedo decirle que mucha gente tiene este problema
¿Se lo plantean hacer algo con esto? Sí, en el manual de docencia dice explícitamente que al menos el 30% de la puntuación de los indicadores tienen que ser referidos a una encuesta del alumnado. Está explícitamente puesto. En la respuesta que hemos recibido al informe que hemos hecho de implantación, que bueno, hemos recibido el informe provisional, pero cuando esté definitivo lo colgaremos en la web, es totalmente transparente, se nos ha dicho que hemos dado poco peso a las encuestas del alumnado. ¿Habéis dado un 30%? Menos, dice que no llegamos al 30%, que lo corrijamos y que le demos más peso a las encuestas del alumnado. Bueno, de acuerdo, muchas gracias. Donde manda patrón, no manda marinero. Gracias, David. La otra mano era allí. Yo, si me permitís, Sí, claro. mientras va el micrófono para allá, bueno, por experiencia no de docencia, que yo nunca he llevado he participado en las comisiones de certificación y eso, pero en proyectos de investigación donde al final necesitas recoger datos de encuestas de estudiantes, la estrategia que mejor funciona es hacerlo en 10 minutos de la clase. No hay otra manera de hacerlo. Si lo mandas por correo electrónico, así les prometas un jamón, no la van a responder. Entonces la estrategia es, por lo menos en la Universidad de Murcia, ellos reciben el enlace a la encuesta, pero a nosotros como docentes nos informan de que los estudiantes han recibido ese enlace a la encuesta. Entonces llegas a clase la semana siguiente de recibir el enlace y en 10 minutos les dice, os dejo 10 minutos para que por favor entréis en esta encuesta de calidad, es muy importante para valorar nuestro trabajo, para que podamos mejorarlo de cara al curso próximo, os dejo 10 minutos para que respondáis a la encuesta y todos tienen sus ordenadores, sus tabletas, van a clase con dispositivos digitales y si no el móvil, son encuestas, bueno, por lo menos en la Universidad de Murcia muy cortita. En 5 o 10 minutos está respondida. Es la mejor manera para intentar incentivar tú misma como docente que tus estudiantes contesten. Hola, buenos días. Respecto al tema de las encuestas, el alumnado suele decir que no cree en que su perfil sea reconocido. No sienten que detrás de sus respuestas vaya el anonimato y generalmente tienen la tendencia a no participar por opinar de una forma abierta y clara, abandonándolo diciendo de alguna forma pueden saber que soy yo y no sé qué consecuencias puede tener esto. Eso por una parte. Y luego la otra estaba abierta sobre la inteligencia artificial porque han dado la visión desde el punto del docente hacia el alumnado. Pero ¿qué pasa con el docente investigador de cara a utilizar la inteligencia artificial? Muchas gracias. No, simplemente es así, puede ser una de las motivaciones por las que no conteste, ciertamente. No, la cuestión es buscar soluciones. Es anónima, es otra cosa que no se lo crean, pero es realmente anónima. La vuelta al papel no cabe, y bueno, pues habrá que explicarlo bien, claro, al alumnado. No hay mucho más. Sí. Bueno, yo comentaba que en relación a los docentes, la IA tiene aplicaciones para la gestión, para la docencia y para la investigación. Lo he mencionado, sí, porque de hecho es que, bueno, he comentado que he dado un curso en la Universidad de Huelva y lo organicé así en esos 3 bloques. Y en investigación tenemos aplicaciones para todas las fases del proceso de investigación. Desde lo que es, yo bueno, lo organicé así el curso, por eso es la estructura de la respuesta, desde lo que es la fase inicial de búsqueda documental, hay aplicaciones potentísimas y además de tipo académico, no es ChatGPT, que sabéis que los chatbots tienen alucinaciones, inventan referencias que no existen y cosas así, no. Hay aplicaciones académicas, yo en concreto pues recomiendo 2, Consensus y Perplexity, las puedes apuntar. Son potentísimas, te hacen unas búsquedas impresionantes, ofrecen datos específicos de respuesta a la pregunta que vas buscando y bueno, pues de ahí, de lo que es el inicio de esa búsqueda documental, a partir de ahí todo, es decir, herramientas que te sirven para analizar los documentos, herramientas que te sirven para análisis estadístico de datos, herramientas que te sirven para hacer revisiones sistemáticas.
herramientas que te van a servir luego para redactar los informes y herramientas que te van a servir para toda la difusión y transferencia de la investigación, el manejo de redes sociales, los folletos, la publicidad, o sea, todo lo que es el proceso de investigación, difusión y transferencia lo puedes apoyar en herramientas de inteligencia artificial. Y traductores. Hay también. para todo. Si estás interesada en eso, como tengo material, me mandas en la presentación mía iba el correo al final y si no, bueno, se lo pides a Lourdes o me buscas y te lo mando. Interpretando el lenguaje no verbal, ¿puedes repetir las dos aplicaciones? Porque todo el mundo era, ¿qué dijo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí, pues para hacer búsquedas de información consensus, se llama así, tal cual como suena, con C, y la otra es Perplexity, con X, y acabado en Y. Gracias. Os va a encantar. ¿Puedo? Sí, a ver, lo que es que el tema de la mesa pues era innovación docente, pero por supuesto que la IA también es una herramienta muy poderosa para el asunto de la investigación y no lo hemos de olvidar. Yo creo que como se capacita a los docentes y lo que hablábamos para el buen uso de la IA, pues también hay que usarlo en investigación. Ya que sabía que yo venía aquí, le preguntó a un compañero que también estuvo en otras jornadas de este tipo en otra universidad en Madrid, y ahí invitaron a un buen amigo del TEC, que quizás ustedes conocen, George Siemens, que trabaja mucho sobre Canadá, que trabaja mucho sobre cuestiones de la inteligencia artificial y la academia. Y él decía que hay 6 cosas que se debe cuidar desde la gestión académica y la inteligencia artificial. Una es el asunto de la infraestructura y de la gestión de los datos. O sea, quieres que funcione bien el tech boot o el boot o lo que sea, pues también tienes que tener tu gestión de datos desde la academia, ¿no? Otro bien importante es el desarrollo de la fuerza laboral de la institución. O sea, nos debemos de alfabetizar en la inteligencia artificial. Otro que no ha salido aquí el tema, a lo mejor no va a alcanzar a salir porque es muy interesante, es liderazgo, política y gobernanza de la inteligencia artificial dentro de las instituciones académicas, ¿no? Los métodos de enseñanza, que eso sí ya hablamos algo, y cómo jugar con la IA o utilizarla inteligentemente, saber más y conocer más de la experiencia de aprendizaje personalizada, creo que debemos de aprender más. Y por último, que creemos que como bien ya lo dijo Paz, que la investigación va a ser totalmente acelerada por la inteligencia artificial, ¿no? Pero debemos de trabajar en conjuntos de herramientas que quizás desarrollemos las mismas instituciones en colaboración con otras instituciones, ¿no? Porque si no también sucede esto de que no sabes ni qué está preguntando o de dónde inventó. Perdón, sí, gracias. Muchas gracias por intentar incorporar y olvidarnos un poco de las encuestas. Me gustaría plantearos una pregunta doble. ¿Hacia dónde orientar desde vuestra experiencia la formación docente y qué lecciones aprendidas podríamos destacar, alguna, en materia de formación e innovación docente? ¿Dónde orientar y cuestiones que hemos aprendido y hacia dónde avanzar? En el orden que queráis también. Muchísimas gracias. Bueno, nada, ¿hacia dónde orientar la formación? Bueno, pues desde mi punto de vista hay que potenciar la formación inicial. Aquí en la Universidad de Oviedo se está haciendo un buen trabajo en este sentido. No todas las universidades hacen lo mismo, pero bueno, en este caso tenemos un buen programa de formación inicial que se está incluso enriqueciendo ahora con un programa de mentoría también para facilitar que el profesorado del profesorado ayudante o doctor en este caso aprenda ya no solo sepa de investigación, que por eso son doctores, sino que también aprenda acerca de investigar e innovar en educación. Conectar, ¿hacia dónde debe ir? Pues conectar la formación con la evaluación, como decía antes, y también en cuanto a la forma de presentar los contenidos, yo diría que potenciar sobre todo formaciones breves, ¿no? Flexibles, igual que en otros ámbitos, igual que de cara al alumnado, pues también nosotros como profesionales, pues nuestro tiempo es limitado y pues por ejemplo un webinar, ¿no? El breve, bueno, este tipo de metodologías que facilita flexibilizar el poder acceder a esa información y formarnos, actualizarnos progresivamente. Tú, Miguel Ángel. Sí, a ver, yo creo que en este asunto los docentes y por lo tanto su capacitación deben de ser flexibles y ágiles al responder los retos de la clase, que deben de ser los retos de la sociedad.
Entonces se dice muy fácil, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el TEC 21 lo que queremos es que los estudiantes innoven y resuelvan retos de la sociedad. Entonces montamos un programa para los docentes que se llama Novus. Y ese programa lo que hace es que financia, apoya y da soporte a las innovaciones que el docente quiera hacer dentro del aula. O sea, si el estudiante queremos que resuelva retos de la sociedad, ¿por qué el docente no puede resolver retos de problemas dentro del aula? ¿No? Entonces ha sido un programa impresionante este Novus de innovación educativa como tal. Y creo que para que esto suceda, es fundamental el liderazgo de la universidad y de los dirigentes de la universidad y de los gestores de la universidad. O sea, si los gestores de la universidad no creen en los cambios en innovación educativa que deben de suceder dentro del aula, no va a suceder. O sea, debe de haber un apoyo completo, ¿no? Y la administración debe facilitar el entorno para que esa innovación suceda, ¿no? Entonces, como nosotros lo hemos visto. Y otro punto que no hemos hablado, pero estoy seguro que sucede, es el reconocimiento al docente innovador. O sea, dar un reconocimiento claro, no solo económico, sino ante sus pares, del docente que hace bien las cosas y que se esfuerza por generar procesos de innovación educativa en sus clases, ¿no? Y ser público y ser llevado desde la más alta autoridad de la institución. Creo que es fundamental. Yo creo que a la gente que estamos en la educación, pues seguramente no nos mueve mucho el dinero, porque hubiéramos ido a otro lado, ¿no? Pero sí, yo creo que sí apreciamos mucho el reconocimiento, no solo de nuestros estudiantes, que yo creo que es lo más importante, y egresados, sino de los pares y los colegas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Porque yo tengo una personal, pero me lo guardo por si acaso. ¿Alguien quiere intervenir? Perfecto. Gracias. Hola, buenos días. Yo tenía un comentario / apunte / reflexión general, pero bueno, debido al tiempo lamento tener que retomar el tema de las encuestas. La cuestión es que es una cuestión que ahora, sobre todo con el programa Docentia, nos afecta de cara al desarrollo de nuestra carrera profesional. Es cierto, y como se comentó aquí, que las tasas de respuesta son bajas, hay diferencias por universidades, pero bueno, en general son bajas y aquí lo son bastante. Entonces, en cuanto a, por ejemplo, la posibilidad que tenemos de efectivamente llegar al aula y decir, venga, os damos 5 o 10 minutos, respondéis a las encuestas. Yo lo he hecho alguna vez y así todo no conseguí el objetivo de tener un 25%, que si no me equivoco, lo digo un poco de memoria, de respuestas para que esas respuestas sean certificables. Y esto entronca también con lo que se comentó al principio de esta mesa, de que sobre todo a raíz de la pandemia la asistencia presencial ha bajado. Entonces, si baja todos sabemos que tenemos menos alumnos y alumnas en clase. Pues esta estrategia de decirle a los que están en clase, venga, cubrid estas encuestas, no es tan efectiva como lo habría sido hace un tiempo. Eso por una parte. Por otra parte, yo entiendo, y esta es mi opinión personal, que debería de haber un esfuerzo, un impulso institucional desde, no sé si desde el vicerrectorado de estudiantes o desde el de profesorado, desde ambos, una acción combinada, para que los alumnos respondan, porque hay una parte que sí está en nuestras manos, pero hay otra que no. Y en tercer y último lugar, yo no sé lo que pasa, sé que esto no pasa en todas las asignaturas, pero por ejemplo en los grados en los que yo imparto clase tengo grupos en los que hay alumnos de 4 grados distintos. Para que las respuestas sean certificables se tienen que obtener al menos el 25% de respuestas de cada grado. Entonces yo puedo tener en el aula una masa crítica de alumnado que respecto a los matriculados y matriculadas superan a ese 25% y me responden a las encuestas, pero luego a lo mejor de manera individual en esos 4 grados que yo tengo en clase no llegan a ese 25%. Yo la clase que imparto y la docencia que imparto, como todos los aquí presentes, es la misma para todo el mundo que está en el aula.
Pero algo que se me escapa por completo, si la gente que me entra al aula vienen del grado 1, del 2, del 3 o del 4. Entonces, quiero insistir en que yo creo que debe de haber más allá de que ANECA nos dice, la LOSU, perdón, nos dice que tiene que un 30% de la evaluación del programa docencia tiene que venir de las respuestas de las encuestas de la enseñanza, que me parece muy bien, pero entonces yo creo que nuestras instituciones, en este caso la Universidad de Oviedo, tendría que ayudarnos, no sé de qué manera, porque yo no estoy ahí, pero deberían de ayudarnos y de facilitarnos que esos alumnos respondan, que muchas veces no quieren responder porque ¿para qué? ¿Para qué voy a perder tanto tiempo responder a estas preguntas de todas las asignaturas, de los varios profesores que tengo por asignatura y al final se cansan como en cualquier otras actividades? Gracias. Nada, comento brevemente. Podríamos reflexionar acerca de por qué este problema es compartido en todas las universidades y por qué hay tanta diversidad entre el profesorado en cuanto a que reciba o no respuesta a sus encuestas. Tal vez la importancia esté en el convencimiento que el propio docente pueda hacer a su alumnado. Tal vez, no lo sé. Desde luego que desde la universidad se hace lo que se puede. Se hace, bueno, se podrían tomar otro tipo de medidas, pero se está tratando de sensibilizar al alumnado acerca de la importancia, con cartelería, con acciones varias, sí, con acciones varias de los propios departamentos, imagino, de las facultades también están teniendo su interés en que esto salga adelante, pero ciertamente es un problema compartido por todas las universidades. Comento que para que una encuesta sea representativa, en la Universidad de Oviedo, para el tema de docencia, tiene que ser contestada por al menos el 25%, y que sean al menos 4, pues en grupos pequeños de hasta 10 valdría que contestasen 2. Vale. Y básicamente esto creo lo que habías preguntado, ¿no? Simplemente, bueno, estamos todos de acuerdo en que hay que tratar de mejorarlo, pero bueno, no es una cosa que creo que podamos resolver ahora aquí, porque es un tema complejo. Yo he dejado tiempo en mis clases para que contestasen a la encuesta utilizando el teléfono móvil, he dejado media hora. He llegado al despacho, he mirado cuántas personas han contestado y si había 30, igual contestaron 3. Bueno, ¿eso de quién depende? ¿Del vicerrectorado de la universidad o de quién depende? Bueno, habrá que intentar convencer al alumnado, como he dicho en su momento, motivarles intrínsecamente, haciendo ver la utilidad que pueden tener sus encuestas. Esa es la única línea, diría yo, y bueno, pues así está la cosa. Muchas gracias. Hay una pregunta y 2 por internet. Intentamos ser breves en las preguntas. Primero la persona que... Genial. Vamos a ir primero entonces con la que nos reportan desde el canal. Hacer alusión que existen comentarios, dándoos las gracias y dándole enhorabuena por vuestras intervenciones. En concreto lanzan 2 preguntas y van para Paz, ¿vale? En este día, bueno, pues tú la universidad del futuro, que necesita otra forma de evaluación del aprendizaje del estudiante, ¿no? Y le pregunta que si podría comentar alguno de esos instrumentos de evaluación o estrategias de evaluación. Sí, básicamente tenemos que pensar en que el uso de tecnologías y ahora el uso de la inteligencia artificial nos tiene que llevar a replantearnos la evaluación, porque todas las estrategias basadas en que los estudiantes nos entregan una tarea, nos entregan un proyecto, nos entregan un trabajo, ya no podemos tener nunca la seguridad de si lo han hecho ellos o se lo ha hecho la IA. Con lo cual hay que llevar a cabo estrategias de evaluación en las que haya una mayor supervisión del trabajo de los estudiantes. Por eso yo ponía en pantalla evaluar no solo productos, sino también evaluar procesos. Evaluar el proceso de trabajo de los estudiantes cuando les mandamos a hacer algo, cuando encargamos alguna tarea, no simplemente la tarea que entregan, y pensar también en evaluaciones que incorporen otras modalidades más allá de las pruebas escritas que hacemos tradicionalmente. Por ejemplo, resulta muy fiable hacer pruebas orales, que están desaparecidas de las universidades. Y para mí es la estrategia más fiable que hay para detectar realmente si los estudiantes han adquirido o no las competencias. Y yendo también al tema de evaluación, pensemos que estamos en un modelo de formación, de diseño instruccional basado en competencias, por tanto, tenemos que evaluar la adquisición de competencias.
Y eso pasa por pensar no en pruebas estrictamente de conocimiento memorístico, sino realmente pruebas donde los estudiantes demuestren que saben hacer. Y esa es la evaluación de la competencia. Entonces, bueno, un poco pues por ahí creo que van los nuevos modelos de evaluación, más innovadores, más centrados en procesos, más centrados en la supervisión y en la evaluación real de las competencias de los estudiantes. Y por finalizar con la... Muy en línea, nosotros estamos evaluando ya por competencias a 100,000 estudiantes, ¿no? A 100,000 estudiantes cada semestre, que están en 8 distintos retos, entonces saquen ustedes sus cuentas. Algo muy interesante es cuál es el software que te acompaña para evaluar las competencias. Y es donde los profesores han tenido que invertir mucho tiempo en capacitar y la parte tecnológica de la universidad en desarrollarlo junto con los profesores. Y otro rol bien importante que también se ha vuelto mucho a evaluar oralmente, coincido totalmente con Paz. Otro asunto es que también el socio formador, es decir, la empresa, la institución, la ONG o el gobierno que te está acompañando en el reto, los evalúa, ¿no? Entonces, pero sí, nos quejábamos de calificar ensayos o grandes exámenes, no, esto es muy distinto, ¿eh? Y quizás alguno de los reclamos de los profesores en estos modelos educativos que evalúan competencias es el tiempo que lleva el proceso de la evaluación. También pensando, porque aquí somos profesores, ¿no? Perdón, gracias. Sí. No, y abundando en lo que dice Miguel Ángel, que coincido con él, pensemos que si hablamos de innovar en la enseñanza, tenemos que innovar también en nuestras formas de evaluación. Por mucho que sea la enseñanza innovadora y nos planteemos aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje activo, aprendizaje, los 1001 modelos que hay, que se consideran más innovadores, si luego nos vamos a una estrategia absolutamente tradicional, prueba tradicional, memorística, pues no es coherente con el querer innovar en las estrategias de enseñanza. Todo tiene que ir alineado, tiene que ser un modelo en el que haya coherencia entre las propuestas formativas y las de evaluación. Si diseñamos por competencias, hay que evaluar competencias. Si trabajamos aprendizaje por proyectos, habrá que evaluar esos proyectos. Todo tiene que tener un hilo conductor y tiene que ser al final un modelo coherente. Una última pregunta que estaba por aquí. Intentamos acabar en hora. Gracias. Más que pregunta, es un poco por alusiones, porque soy la directora de área de participación del Vicerrectorado de Estudiantes. Entonces, imagínate si tenemos un problema de participación, que tenemos una dirección de área para ello. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar entre todos una motivación para que los estudiantes respondan las encuestas. ¿Por qué? Porque los docentes no respondíamos las encuestas ni nos preocupábamos de ellas hasta que no nos pusieron el programa Docentia. Seamos sinceros, ¿quiénes hacíamos la encuesta? Bueno, vale, de los que estamos aquí podemos sacar un poquitín el porcentaje, ¿no? Claro. Pero entonces lo que tenemos que hacer es buscar esa motivación, porque los estudiantes, por lo menos a mí lo que me transmiten, es que los que hacen la encuesta no ven reflejada que cambie nada de lo que ellos nos piden en las encuestas. Entonces, quizá dar también un poco más de transparencia a los resultados de las encuestas y que, bueno, tenemos transparencia en los estados de las encuestas y luego, ¿qué hemos hecho desde la universidad respecto a estas peticiones que nos hacéis? Y entonces, claro, eso no va a pasar de un día para otro, pero sería una manera de empezar a motivarlos, porque está claro que cualquier ser humano, si no le pinchan con algo que le va a dar un beneficio, no lo va a hacer. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Quieres hablar? Sí. Nada, yo simplemente... Es un tema que podríamos estar hablando semanas y meses y no sé si tiene... O sea, sentido tiene, pero bueno, hay que ir cerrándolo. Bueno, simplemente decir que los alumnos tienen que ver que tiene utilidad, y es que la tiene. Yo cuando leo mi encuesta y leo los comentarios que recibo, eso me afecta a mi docencia. Yo no sé si se dan cuenta o no de ello, pues igual hay que decírselo y explicárselo cada uno en su clase o como docente, dentro del proceso formativo. Oye, decirme cómo lo habéis visto porque estoy poniendo a prueba tal cosa y ponérmelo en la encuesta. Pero no es una cuestión, es también a nivel de universidad, pero también es a nivel de docente. Pero bueno, en fin.
Muchísimas gracias a todas y a todos, especialmente a Miguel Ángel, Paz y David por las intervenciones. Creo que lo que se ha puesto de manifiesto es que la docencia en la universidad es un reto repensarla, mejorarla y un reto de mandato. Agradecer a todo el PDI, PIF que está en la sala, profesorado de otras etapas, compañeros de la red de formación de la Consejería de Educación del Principado de Asturias y a todos los que nos escuchan por internet. Muchísimas gracias y seguimos con la ponencia de clausura. Gracias.